Yo me hice opositora al régimen, o sea, digamos, cívicamente hablando, desde que era muy jovencita. Luego a los 14 años descubrí la Cuba de la que hablaba Fidel Castro no existía, ¿no? Salí de Cuba porque estaba convencida de que el sistema que se vive en Cuba no conducía a ninguna parte. Para tú prosperar o tener cumplir tu sueño, tenías que arriesgar la vida, arriesgarlo todo, porque todo era ilegal de una manera o de otra, o estabas condenado a hacer cosas ilegales, porque cuando las protestas del 11 de julio me ponen en la televisión con Rosa María Payá y nos acusan a Rosa y a mí de organizar las protestas en un reportaje de la televisión cubana, que tenemos que, sin ningún tipo de complejos, reconocer que necesitamos esa ayuda, que además viene de 200 años de experiencia en democracia y en república. No podemos empezar nosotros a experimentar con el peligro de hacerlo mal, terriblemente mal, ¿no? Tenemos que aferrarnos a lo que ya ha funcionado. Y a mí me parece que en este sentido la ley del embargo es perfecta, porque no solamente define que habría un coordinador americano que va a contar, por supuesto, con nuestros representantes cubanos americanos, que a su vez va a contar con el exilio, que a su vez van a contar con la oposición. Se podría formar una coalición maravillosa, el dinero, que es otro de los grandes prejuicios que tiene la dictadura. Si tú cobras, a ti no te importa Cuba, a ti te importa el dinero, ¿no? Pero yo tengo que pagar la renta, tengo que pagar la renta, no, yo no puedo vivir de la calidad humana. Y ese fue uno de los ganchos que tomó Alex, fue hablar de lo que la gente quería hablar. Y después, entonces, cuando ya tenía todo el mundo prestando la atención, hablar de lo importante, ¿no? Entonces, cometimos muchos errores. Queríamos hacer televisión al principio, no hacía ilusión hacer televisión, y aquello fue un desastre. Hasta que no hicimos un acercamiento, y lo hicimos más con Steve Jobs, y lo hicimos más hermano ahí. Pero también me interesa enseñarle a mis hijos que uno tiene que alzar la voz por su comunidad, ¿no? Y por lo que a uno le importa. Tú no puedes esperar a que otra persona hable por ti. Pienso que eso es una enseñanza muy importante que uno tiene que llevarle a los hijos, y hay algo que es fundamental, y es que la libertad tú tienes que cuidarla todos los días, tú tienes que conquistarla todos los días. Muy buenas, estos cubanos en Washington DC, y desde aquí como siempre le damos la bienvenida a este canal, un espacio digital donde intentamos abogar y empujar por la libertad de Cuba, la libertad de los presos políticos y la desestabilización y enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda la oligarquía que lo soporta. Hoy vamos a estar conversando con una cubanaza, una influencer que ha dedicado muchísimo tiempo de su vida a abogar por la libertad de Cuba, a preocuparse por la realidad que viven no solo los presos políticos, sino los cubanos dentro de la isla, y cómo es necesario seguir incrementando el mensaje de libertad para los cubanos dentro de Cuba, y que salgan a buscar eso que nos robaron hace ya más de 65 años, que fue la capacidad de tener derechos a tener derechos y ser los protagonistas de nuestro destino. Mario, Joa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Reinier. Aquí expectantes porque finalmente vamos a poder tener con nosotros a esta invitada de la que estás hablando, a Liu Santiesteban. Así que de verdad va a ser un honor, porque hemos tratado de tener esta entrevista durante
un buen tiempo, y cuando no es por una cosa es por la otra, especialmente por el poco tiempo que ella tiene, ¿no? Pero gracias a Dios al final la vamos a tener con nosotros. Sí, yo también contento, Renier, porque, bueno, Liu Santiesteban, que es la que vamos a entrevistar, para mí representa mucho en lo personal, ya que la primera vez que yo oí hablar de ella fue cuando comenzaron nuestras cuentas en Twitter en Cuba, ahora es X, pero eso tendió un puente entre activistas de acá del exilio y activistas de dentro de Cuba, ya que nuestras cuentas en Twitter se volvieron cómplices, ¿no? Y en esto tuvimos nos adelantamos a la dictadura, porque ahora la dictadura pues ya tiene muchos perfiles, tiene muchas cuentas, que bueno, Elon Musk les quitó unas cuantas, ¿no? Hace poco, pero los primeros en abrir cuentas en Twitter fue la oposición cubana, y la dictadura fue luego la saga. Pero en medio de todo eso conocimos a Liu, porque yo siempre me preguntaba quién será esta muchacha que desde Nueva York está respaldando lo que nosotros decimos y hacemos. Ella era un respaldo total. Entonces me alegro que ahora pues ya Dios nos haya permitido conocernos mejor y que la podamos tener hoy en esta entrevista. Así mismo, y bueno, a mí nunca se me olvida que en momentos muy difíciles dentro de Cuba, cuando se llevaban a Mario detenido y yo estaba rodeada en mi casa, ahí estaba Liu Santiesteban, ahí estaba, y fue realmente nuestra voz mientras nosotros estábamos impedidos de poder sacar la voz fuera de Cuba. Así que Sí. le estaremos siempre agradecidos a ella por eso, por sus videos, por las cosas que hacía a favor nuestro, ¿no? En medio del peligro que estábamos pasando dentro de Cuba. Y nada, estamos de verdad muy contentos de poderlas tener finalmente en esta entrevista. Sí, y a mí en lo personal, el activismo de Liu tiene un gran significado para mí. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, aunque todos los cubanos hemos sufrido por igual, pues veo en Liu que es una mujer cubana, madre, esposa, pues a tantas mujeres, que en definitiva creo que son las que más han sufrido, que los hombres hemos sufrido también, y veo en ella la mujer que ya está libre, que podía muy bien olvidarse de la realidad que dejó hace tiempo atrás, sin embargo está pendiente, y veo en ella el futuro de nuestras mujeres y madres cubanas, que dentro de Cuba podrán ser como Liu, mujeres libres sin tener que para eso irse de su frontera. Así mismo, yo creo que podemos pasar ya directamente con nuestra invitada, no sin antes recordarle a nuestra audiencia, o si es la primera vez que nos estás viendo, que te invitamos a que te suscribas al canal, a que le dejes a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido, y por supuesto que nos dejes tu like y tus comentarios. Nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter o X. Somos @CV Washington DC. Así que bueno, vamos a pasar con esto. Bueno, Liu, finalmente te tenemos en casa. Para nosotros es de verdad un honor, un placer tenerte acá en Cubanos en Washington DC. Tú eres una cubana de Washington DC, eres una cubana de los Estados Unidos, eres una cubana del mundo, y para nosotros de verdad es todo un placer, es todo un honor. Así que siéntete bienvenida en casa. Gracias, Joyce, gracias, Pastor Reinier, gracias. Estaba loca por venir, finalmente aquí está. ¿Verdad? Es todo un honor para nosotros que estés acá, en Cubanos en Washington. Lo bueno de hacer el StreamYard, Liu, es que no hay que cruzar un puente entre Nueva York y Washington por Baltimore, porque se pueden caer hasta ahí. Maravilloso, tanto y se hace tanto, así que me encanta que hayan dado el salto a StreamYard, y así podemos estar juntos sin tener que viajar y reunirnos. Y ahora más que después de lo que me gusta, porque al final fíjate cómo se organizó todo para que fuera después del estallido en Cuba, el 17 de marzo, que va a ser histórico ya como el 11 de julio. Sí. Exacto, o sea que han pasado cosas muy interesantes de las que podemos hablar ahora. Yo quiero empezar, Liu, nuestra entrevista haciéndote una pregunta que creo que es básica, que es muy general, pero que no se puede dejar de hacer, porque es la forma en que vamos a adentrarnos un poco en este poquito tiempo que tenemos a conocer a Liu Santiesteban, ¿no? Es la idea que tenemos y lo que queremos hacer. Por eso quisiéramos saber qué tiempo hace que saliste de Cuba y por qué, a pesar
de que ya saliste de Cuba, que vives fuera de esa terrible dictadura que desgobierna en nuestro país, ¿por qué Liu Santiesteban sigue insistiendo en hacer activismo en pro a la libertad de Cuba? Bueno, yo salí de Cuba en el 2003, hace 21 años. Ahora me acabo de dar cuenta, ¿no? Hace 21 años que salí de Cuba. Wow. Salí de Cuba porque estaba convencida de que el sistema que se vivía en Cuba no conducía a ninguna parte. Para tú prosperar o cumplir cualquier sueño, tenías que arriesgar la vida, arriesgarlo todo, porque todo era ilegal de una manera o de otra, o estabas condenado a hacer cosas ilegales porque todo estaba prohibido. La verdad es que a mí la dictadura me cerró bastante los caminos que yo quería ser cineasta, y me pareció como absurdo que no me dejaran estudiar porque tenía que ser trabajadora, tenía que llevar muchos años trabajando en el ICRP para poder acceder a la educación para trabajadores. Con 18 años me negaron eso, que era lo que yo quería, entonces estudié Derecho, empecé a estudiar Derecho y era tan comunista, pero tan comunista que ya no pude, o sea, no lo pude. Yo me hice opositora al régimen, o sea, digamos, cívicamente hablando, desde que era muy jovencita. Luego a los 14 años descubrí la Cuba de la que habló Fidel Castro no existía, ¿no? Era una mentira. Él decía que en Cuba no había drogas, y yo con 13 años que empecé a ir a fiestecitas en Europa, que era un buen barrio, no era un barrio marginal, pues había mucha droga. Yo me encontré con merca, con marihuana, con cocaína, o sea, había cosas que yo me quedé como entonces, me dijiste que por qué sigo haciendo activismo. Chica, mira, la generación del 70, 80 que yo pertenezco, yo nací en el 77, fuimos educados para ser soldados. Y nos educaron, todavía cuando había profesores reales, o sea, no eran teleclases, y nos educaron en el patriotismo de Maceo, de Martí, de Máximo Gómez, en esa historia de los bambices por la libertad hasta la última gota de sangre, y yo bebí de todo eso, ¿no? Y yo era patriota, firmemente patriota. ¿Qué pasa? Que cuando, como te decía, cuando llegué a la adolescencia me di cuenta que todas las cosas que me habían dicho eran mentiras. En Cuba sí había drogas, sí había prostitución, había pobreza, desigualdad. O sea, cuando yo salgo de mi casa, ¿no? Del entorno de mi casa, y empiezo a socializar, me doy cuenta de que todo es una mentira brutal, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezo a hacer una oposición política en solitario dentro del preuniversitario. También me golpeó que mi mejor amigo, como mi hermano de crianza, cuando sale de Cuba, pues mi familia me dijo que no podía hablar con él, que era gusano, y yo no podía entender qué tenía que ver la relación filial que yo tenía con él a una posición política del padre, además, porque él tenía 14 años, igual que yo, ¿no? Entonces, eso me hizo estar contra el sistema y querer salir de Cuba porque no estaba de acuerdo con el sistema político directamente. O sea, yo nunca fui a una plaza de revolución, nunca pertenecí a un CDR, nunca pertenecí a nada de la juventud. Ellos me concedieron el carnet, yo nunca lo fui a recoger, nunca participé en nada. O sea, yo fui una persona anticomunista desde pequeñita. Y me senté con mi familia y les dije, mira, yo no quiero ser como el Che, yo no quiero trabajar para que los hijos de otros tengan cosas, yo quiero que mis hijos tengan cosas y que sean felices y quiero que prosperen. ¿Qué pasa? Cuando yo salgo de Cuba, salgo con esta idea, pero sin querer ser activista ni nada. Yo no supe que había oposición en Cuba, pero cuando salgo veo un documental en YouTube por primera vez cuando me enfrento a una conexión a internet decente, ¿no? Para poder ver algo. Y vi el documental Nadie Escuchaba. Y para mí eso fue un detonante muy fuerte, ¿no? Fue un impacto, un gran impacto. Yo a partir de ese momento no pude callarme más, no pude. Fue por eso. Sí, yo quisiera, decirte mi admiración, que la sabes, pero reafirmártela por acá. Y específicamente también, no solo por ser Liu, sino por tú ser mujer también, porque yo tengo, tanto como cristiano como cubano, una gran admiración por las mujeres y el reconocimiento de que ustedes, las mujeres, han estado siempre delante de nosotros los hombres. Por lo tanto, a veces, cuando yo trato de ser más activo, lo trato de ser porque digo, bueno,
Las mujeres lo están haciendo, Mario. En el cristianismo, estamos en Semana Santa por estos días, cuando estamos haciéndote la entrevista, las mujeres fueron las que llegaron al pie de la cruz y fueron las primeras en llegar al sepulcro. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. Y en el ámbito cubano, las mujeres, tengo que decirlo como hombre, caballero, nos han llevado la delantera, porque incluso cuando más nadie, bueno, los hombres que tenían más valor estaban presos, cuando la primavera negra, las mujeres fueron las que salieron y ahí estaban en la iglesia de Santa Rita, vestidas de blanco y con un gladiador. Mi pregunta, Liu, tú como mujer, pero como madre también, porque me emociona cada vez que te veo con tus niños acá en Washington, cuando las grandes protestas después del 11J, me emocionaba verte entre la multitud con el cochecito del niño pequeño. Bueno, ¿cómo tú logras concatenar tanto y cómo logras ser tan buena madre a la vez y tan buena activista? Bueno, primero tengo que decir que tengo una familia que me apoya muchísimo. Tengo mi mamá, tengo mi esposo, o sea, me apoyan en todo, van conmigo a todas partes. Cuando no he podido en Washington fui con los dos niños y unos amigos, o sea, que no podían acompañarme en mi familia, pero sí fuimos con unos amigos, manejamos 5 horas, llegamos hasta allí. Pero también me interesa enseñarle a mis hijos que uno tiene que alzar la voz por su comunidad, ¿no? Y por lo que a uno le importa. Tú no puedes esperar a que otra persona hable por ti. Pienso que eso es una enseñanza muy importante que uno tiene que llevarle a los hijos y hay algo que es fundamental y es que la libertad tú tienes que cuidarla todos los días. Tú tienes que conquistarla todos los días. No puedes esperar a que eso está ahí como algo que te toca, ¿no? Incluso aquí en Estados Unidos tenemos que cuidarla. Entonces eso me parece que es fundamental. También ha sido un proceso que yo he aprendido con el tiempo, porque no siempre he tenido el mejor balance en ese sentido. A veces he hecho demasiadas protestas, he dedicado demasiado tiempo a las cosas, al activismo, a los eventos, a las cosas. Y no es que he dejado descuidados a mis hijos, porque mis hijos siempre han estado cuidados y atendidos, pero sí la parte emocional, tú sabes, maybe de jugar o de decir un fin de semana, en vez de irme a Miami a protestar, pues vámonos a un camping, ¿me explico? Y entonces hubo un momento en mi vida en el que llegué, me enfermé gravemente y tuve que hacer un parón, ¿no? Y ahí me di cuenta que, bueno, la vida puede seguir, todo va a seguir y tú te puedes morir mañana, ¿no? Y empecé a valorar ahí digamos, la importancia que tiene la familia, la importancia que tiene para la educación de los hijos que uno esté presente, sobre todas las cosas cuando ves que en la escuela te los pueden completamente virar y convertir en socialistas, en comunistas, en tu cara, sin que tú te des ni cuenta, ¿no? A raíz de la pandemia, la verdad es que hubo un cambio ahí que uno se dio cuenta de lo que estaban estudiando los niños en las clases, y eso fue para mí fundamental. También ha sido un proceso de entender el rol como mujer y como madre yo tengo y de enorgullecerme de eso y de no verlo como un lastre, porque así es como nos educaron también, como mismo te digo, que me educaron para ser un soldado y para ser resistente y para luchar hasta la libertad, hasta el fin. También nos educaron para decir, no necesito hombres en mi vida, ¿verdad? Para decir, yo puedo ser madre, hay una sola, y padre cualquiera. No. O si no, yo soy madre y padre a la vez. No, nadie es madre y padre a la vez. Tú eres madre. Y si no hay un padre que haga su papel, los niños sufren a todos los niveles. Sufren a nivel social, emocional y personal. O sea, para su desarrollo como seres humanos es necesario que haya la figura paterna, que exista la figura paterna y que incluso un mal padre es mejor que ningún padre. Fíjate lo que te digo. Porque es fundamental. Y eso es algo que ha hecho la dictadura, ¿no? Y por eso es que están los hombres presos. Y por eso es que tenemos 8.000 presos con peligrosidad predelictiva que no han cometido ningún delito, es un minority report, literal, ¿no? Que estamos viviendo en esa dictadura, y por eso vemos a todos los líderes de oposición presos y tenemos más de 1.000 presos políticos a partir del 11 de julio. Porque los hombres están presos en las prisiones, en campamentos. Yo siempre digo que cuando Castro llegó al poder había 6 prisiones en Cuba. Y ahora tenemos 350 prisiones en Cuba. ¿No? Y Cuba es una isla cárcel, no es una metáfora cuando se habla en ese sentido. Y hay otro punto que la gente muy pocas veces se da cuenta, y es que los hombres también están en las estaciones de policía durante mucho tiempo.
O sea, ellos recogen los fines de semana y tienen los calabozos de las estaciones de policía atestadas de hombres. Entonces es muy lógico que veas más mujeres protestar, ¿no? Y yo lo digo esto por mi propia experiencia. Yo llevo, digamos que siguiendo la oposición cubana, apoyándola y haciendo todo lo que puedo por ellos desde hace mucho tiempo. Y yo recuerdo perfectamente cuando ustedes salían a protestar y salían con las niñas y se fajaban con la policía y eran abusados en plena calle y eran un matrimonio, ¿no? Yo pienso que eso fue uno de los primeros pasos para mí, de darle una importancia a la familia y al matrimonio que me habían quitado en la educación. Los comunistas promueven el divorcio, ¿no? El divorciarse en Cuba vale 5 pesos cubanos. Promueven la promiscuidad, dejaban que las niñas tuvieran relaciones con los maestros en las becas. Ellos han promovido, digamos que la madre soltera desde la FMC. Se promovió siempre la imagen de la miliciana con el niño, ¿no? Y eso yo lo he mirado un poco al revés, ¿no? Porque en Washington yo me paré al discurso con el niño en la mano, pero desde una óptica de respeto a la familia, de fomento de la monogamia, que tampoco, que los cubanos hemos sido víctimas de una promoción de la infidelidad también. En fin, para mí ha sido un camino largo pero hermoso de descubrir la femineidad y el rol tan importante que tenemos las mujeres en la sociedad. Y yo estoy feliz, soy felizmente casada, esposa, mamá. Pero de verdad que te felicito porque lograr ese equilibrio no es fácil. No, es maravilloso porque aquí ahora mismo pues has promovido unos valores que lamentablemente no solamente se están perdiendo en Cuba, se están perdiendo también en el resto del mundo. Por ejemplo, aquí mismo en los Estados Unidos es muy triste saber que un país que se forjó sobre esos valores ahora mismo los esté perdiendo, ¿no? Y la familia, realmente lo más importante, si la familia no funciona, no funciona el resto de la sociedad. Esto es algo muy real. Y es lo que promueve la dictadura inmediatamente. O sea, la dictadura lo primero que hizo fue la separación familiar para poder dominar. Es que la familia es la célula de la sociedad y destruyendo la familia, pues es muy fácil destruir el resto de la sociedad, que es incluso lo que se está tratando de implementar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Pero para no salirnos de la temática de la entrevista, Liu, recién nos estabas contando, ¿no?, el tema que se vive en Cuba, la cantidad de cárceles que hay, la cantidad de presos políticos que hay, que antes de los sucesos que recién pasaron el 17, 18 y 19 de marzo, habían 1.065 presos políticos. Con estas protestas se han reportado alrededor de 32 detenidos, o más o menos vamos sumando casi 1.100 presos políticos. Y este tema tan importante, ¿no?, de la inexistencia de libertad que hay en Cuba, y la libertad en sí es a donde quiero llevar mi pregunta, porque creo que uno de los factores fundamentales o uno de los motores impulsores principales por el cual todos estamos acá en este podcast, ¿no?, y es la libertad. Y lo que quiero preguntarte es, ¿qué significa para ti libertad, o la libertad en sí como concepto, y si te sientes libre? Bueno, yo estoy aprendiendo a ser libre. A los cubanos nos cuesta mucho entender el concepto de libertad y aprender a ser libres, ¿no? Pienso que ser libre significa que tú puedas soñar, por ejemplo, que seas capaz de soñar, que seas capaz de cambiar tu realidad, que nadie te lo impida, ¿no? Dentro del respeto a la propiedad y al derecho ajeno, o sea, sin dañar a nadie más. No es lo mismo libertad, me dicen, que libertad. Me refiero específicamente a que tú puedas salir de tu situación, a cambiar tu situación, a cumplir sueños, a perseguir sueños. Yo pienso que la capacidad de construir, de pensar y de hablar definen la libertad. Mira, para que tú veas tanto tiempo luchando por la libertad de los cubanos, y no había pensado mucho en eso como concepto, pero sí pienso que es algo que uno siente. Espiritualmente yo soy libre. Yo sí siento que soy libre. Físicamente soy libre hasta que aparece la dictadura, ¿no? Porque no soy libre de ir a Cuba y de construir lo que yo quisiera ver, o ayudar a construir, o ayudar a tanta gente que lo necesita, ¿no? Y que no podemos ayudar por mucho que pensamos. Entonces, hasta cierto punto,
tengo un nivel de libertad, pero estoy luchando para que tengamos más todavía. Sí, es que por eso es que se dice que los cubanos no terminamos de ser libres, ¿no? Siempre que esté la dictadura, desgraciadamente ahí de gobernando la isla de Cuba, pues nunca vamos a ser libres totalmente porque primero vamos a mantener un vínculo no solo con nuestra patria, sino también con quienes dejamos atrás, sea familia, amigos, etcétera. Y por otro lado, la imposibilidad, ¿no? Esa limitación de nuestra libertad de no poder regresar a la tierra que nos vio nacer porque alguien determina que no puede ser. Totalmente, totalmente es así. Fíjate que Exacto. cualquier otro latino puede ir a su país y montar un negocio y hacer algo. Y aquí, a pesar de que ellos han promovido eso, cada vez que hay alguien que va de aquí para allá a montar un negocio, termina con la policía dentro del negocio. O sea, los únicos o los pocos, ¿no? Que tenemos que pedir permiso para entrar. Es una locura. Y sobre todo visado, porque esas actualizaciones del pasaporte que se piden, pues no sé si ya la siguen pidiendo, hace mucho tiempo que no chequeo eso, es un visado para los cubanos. Además que tenemos el pasaporte más caro del mundo. Es una locura. Así mismo es. Liu, siguiendo ahora, pasando a otro tema, creo que es un tema muy importante porque las estadísticas, sobre todo las estadísticas, por supuesto, alternativas al régimen, son alarmantes en cuanto al número de feminicidios que ocurren en Cuba. Lamentablemente, y como es habitual en el régimen, pues oficialmente no se dan cifras, como tampoco hay realmente leyes que protejan a las mujeres cubanas de estos hechos, ¿no? Delictivos que realmente son graves y son preocupantes. ¿Qué crees tú de este tema? ¿Qué crees tú? ¿Por qué ocurren tantos feminicidios en Cuba? ¿Por qué la dictadura no se hace eco de este fenómeno? ¿Cree Liu Santiesteban que en Cuba hay machismo a pesar de que el régimen se ha llenado la boca históricamente en decir que el machismo fue erradicado del todo en Cuba? ¿Qué opinas a este respecto? A ver, el machismo se puede decir como el racismo no ha sido erradicado en Cuba, ¿no? Ellos se llenaron la boca de decir aquí no hay racismo y aquí no hay machismo y ya. Y lo que hacen es esconder el problema. Y yo pienso que tiene toda una intención, porque estamos aquí, nosotros estamos haciendo una lucha contra el mal, es bien contra el mal, es una lucha de la luz contra la oscuridad, ¿no? De Dios contra el diablo. Eso es así, no es una exageración, no es una paranoia del cubano. Esta es la realidad más triste, ¿no? Más cruda. Y es que la estrategia de la dictadura es la de la destrucción del pueblo cubano, para poder controlarlo, para poder tener el poder absoluto, porque tú no puedes tener el poder absoluto de ciudadanos libres, liberados, fuertes espiritualmente, desarrollados, prósperos. O sea, tú no puedes controlar una sociedad así. Por eso les ha costado tanto en Estados Unidos, a pesar de que han hecho un gran trabajo desde las universidades, etc. Entonces, ¿qué pasa? En Cuba, como mismo ellos controlan a los hombres con las cárceles, pues controlan a las mujeres con la violencia doméstica, con no atender el problema de la violencia doméstica. Las mujeres están sometidas a el hombre que se encuentren que las pueda maltratar o las pueda tener sometidas. ¿Y qué pasa? Que esto es una estrategia de Estado y no es casual, o sea, no es casual. Ellos se dedican a perseguir a los opositores políticos, a los activistas de derechos humanos, a los religiosos, a todo lo que pueda significar un cambio, una libertad interior, un cambio de sistema. ¿Qué hacen? Pues ahora campean por su respeto a los delincuentes. No solo los que matan a mujeres, los que matan a hombres también. Y ya, si tú das un machetazo para quitar un teléfono, yo te corto la mano, mira, no pasa nada. De hecho, nosotros en Punta y Revuelta, que tenemos un show en la mañana, Ana Olema y yo, estábamos hablando el otro día, pusimos unos audios de un muchacho que estaba relatando 7 u 8 crímenes que habían ocurrido en los últimos días en su barrio. Y uno de ellos pues, me pareció muy significativo porque es una chica que llama a la policía porque el marido le está dando golpes y la policía llega y se va y la mató.
llega y dice, no, yo me voy a meter aquí porque eso es un problema de marido y mujer, eso no es nada ilegal, y se va. Ahora, ponte a gritar abajo Canal en una esquina. Sí. ¿Qué No, pasa? yo recuerdo ahora, me hiciste recordar, Liu, a una muchacha que la mataron en la estación de policía el año pasado. O sea, que es terrible, ¿no? Y se concatena con esto, Liu, ya que el sistema cubano, independientemente de lo que tú dices, ¿no? Es un sistema contra el pueblo, ya sean hombres o mujeres. Pero a mí me entristece tanto cuando cada vez que yo me acuerdo que, por ejemplo, Cici Abascal o Sailí Navarro, por solo mencionarte dos nombres, esas muchachas están metidas en esos calabozos. Cuando esos delincuentes que andan robando están sueltos, Liu, dime algo de las muchachas, las mujeres que están presas en Cuba, de su valor, de... El presidio político femenino cubano por eso me gusta tanto que Lilo Vilaplana haya hecho Plantadas, porque es uno de los presidios más olvidados también, porque al haber más presos hombres, pues lógicamente pues hay más denuncias de todo lo sucedido con los hombres, ¿no? Pero la mujer ha sido también una gran víctima no solamente de las cárceles. Mira esas muchachas tan jóvenes, Cici Abascal y Sailí Navarro, que tienen 23 años apenas, 23, 24 años, y son chicas que han perdido su juventud, que ahora están perdiéndola en una cárcel. Antes estaban perseguidas en la calle por el simple hecho de querer ir a la iglesia, de querer rezar, de querer hacer una manifestación que aquí nosotros hacemos sin ni siquiera pedir permiso. Vamos y nos paramos en una calle mientras no quites el tráfico. Aquí en Nueva York se puede protestar. Y tú ves que los padres presos, los hijos sin sus mamás. Está Aymara Nieto, que tiene 4 hijos y lleva 5 años presa esa mujer sin haber hecho nada, absolutamente nada. Y así podemos estar aquí hablando de tantas mujeres que han estado presas y que han sido víctimas. Pero te voy a decir más, no solamente las presas políticas o las mujeres muertas debido a que a la policía no protege al pueblo en realidad, o sea, está para proteger al poder, ¿no? A los comunistas y mantenerlos ahí. Eso es su misión número 1. Sino voy a ir más allá. La mujer cubana ha perdido la cordura, ha perdido la belleza, ha perdido la esperanza, su vida, todo. Ha perdido sus hijos en el mar, en el exilio, ha perdido, y digo la cordura porque mi abuela, por ejemplo, fue una mujer que tuvo que dejar de cocinar. Un buen día se sentó, ella iba a psiquiatra de día, porque durante los años 90 había que cocinar cáscara de plátano como picadillo. Había que cocinar toronja, casco de toronja como si fuera una minuta de pescado. Imaginarse, ¿no? O sea, estamos hablando de comer gatos. En mi casa no sé si me dieron gatos, no, pues, a lo mejor me dieron gatos y no me enteré, ¿no? Pero mi abuela se afectó mucho de los nervios. Y recuerdo que le dijo a mi abuelo, tienes que cocinar tu yo no puedo. O sea, yo no puedo más. Y a mi abuelo le salió vitiligo por todo el cuerpo, del estrés de tener que buscar comida para comer decentemente, era imposible. Entonces, la mujer cubana ha sido muy maltratada. Y lo peor es que los comunistas, los socialistas, y en esto lo estamos viendo en el mundo entero, no solamente en la dictadura cubana, que lamentablemente esa práctica se ha extendido al mundo, vemos que quieren desplazar a la mujer cuando se enarbolan como defensores, ¿no? De las mujeres. Y lo que hacen es destruir la feminidad, atacar la belleza, atacar el rol de cada mujer como madre, querer que no seamos madres, que no seamos esposas, desaparecernos. De hecho, cuando ya no han podido desaparecernos, pues entonces ahora han pasado las feministas a defender que los hombres se conviertan en mujeres y ocupen nuestros lugares, en competencias, de belleza, de deporte, de todo tipo. O sea, es una guerra, por eso digo que es una guerra de la luz contra la oscuridad. O sea, no estamos hablando ya ni siquiera de una guerra convencional, ¿no? Yo pienso que es una guerra divina. Y si me permites un poco de superstición, sí, yo diría que en Cuba todo esto que estamos viendo de granizo, la nieve, un tornado, una inundación, en menos de 3 días, es como diciéndole al pueblo cubano, salga a la calle ahora. Este es tu momento de salir a la calle.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Es como una señal divina decir, este es tu momento, este es el único momento en la historia en la que la dictadura ha estado a tiro para destruirse. Tenemos que presionar a todos los niveles. Y siempre digo en estos días, repito, los cubanos no tienen nada que temer, no tienen nada que perder y todo que ganar. Los cubanos que estamos fuera, los americanos, nadie le va a quitar nada. Vamos a llegar cargados de comida, de medicinas, de dólares, de libertad. Ahí nadie le va a quitar la casa a nadie. Al contrario, vamos a construir miles de casas. Y eso tiene que estar claro. Lo único que tienen que hacer es salir a la calle y presionar para que ellos tengan que renunciar al poder. Porque ya no haya manera de gobernarlos. Mientras ellos estén callados, los otros, los comunistas, pueden hallar una manera de volver a enredarnos, ¿no? Y de coger fuerza. Pero si ellos salen a la calle y protestan enérgicamente para que se vayan, se van a tener que ir. Sí. Así mismo es. Sí, Liu, hablando específicamente, o sea, tomando lo que acabas de decir con respecto a todo lo que el exilio cubano está a la expectativa de proveerle a ese pueblo cubano en el momento que se pueda desestabilizar, derrocar y enjuiciar al narcopartido comunista. Hay un debate muy intenso dentro de la misma comunidad cubana, sobre todo exiliada y no exiliada también, vamos a decir la comunidad cubana o la sociedad civil cubana que se implica, ¿no? en todo el proceso político de Cuba, de que es la Constitución de 1940, el vehículo jurídico y constitucional para llevar no solo la transición o el proceso de transición hacia la democracia, sino que es la carta magna que debería retomar o restituirse en la futura nación cubana libre de comunismo. ¿Qué crees de esto? O sea, te voy a elaborar mejor la pregunta. ¿Crees que es la Constitución del 40 el vehículo para reconstruir la nación cubana, el vehículo jurídico y constitucional para reconstruir la nación cubana? Podría, sin lugar a dudas, podría ser un marco legal para poder empezar, ¿no? Habría que a lo mejor en un momento dado enmendarla, a lo mejor en un momento dado se podría reinstaurar o trabajar en base a lo que plantea legalmente para hacer elecciones, etcétera, pero tampoco sería absolutamente necesario, ¿no? Yo estoy pensando que hay una realidad y es que la Constitución del 40 fue escrita por socialistas, incluyendo mi tío abuelo, Millo, el último constituyente vivo que murió en el 97, o en el 2007. Yo creo que pude haberlo visto y no lo pude ver, no llegué aquí muy tarde, ¿no? El caso es que todos los partidos eran 9 partidos políticos los que hicieron la Constitución del 40. Yo soy un estudioso de eso precisamente por la polémica y por mi tío abuelo y todo. Y de esos 9 partidos políticos, 8 eran de izquierda y 1 era comunista. O sea, no había un partido de derechas, no había una derecha cubana, no existía. De hecho, no hay una derecha. Hasta hace muy poco en Latinoamérica entera, ¿no? No existía. Con Bolsonaro empieza a haber una derecha más estructurada y con Milei ahora, con Laje, o sea, ciertos personajes que han levantado, a partir de Trump también hay que decir, pues los valores conservadores y los valores que defendemos los libertarios. Entonces, ¿qué pasa? Que podría utilizarse, pero no hay que limitarse tampoco a eso. Hay que saber que la Constitución del 40 es socialista, que dicta demasiadas leyes dentro de la Constitución, y yo estudié Derecho, no soy... Para una Constitución es bastante. Pero es demasiado. Te lo digo porque yo he estudiado esto con un abogado constitucionalista. Hay una conferencia magnífica de Mijail Bonito, un abogado cubano en Chile, que vive en Chile, que él habla de que las constituciones deben solamente hablar, como habla la Constitución americana, de la separación de poderes, la estructura del Estado, la separación de poderes es muy importante, que haya un balance para que ninguno de los poderes pueda controlar el resto. Hay una serie de contrapesos y debe establecer los derechos fundamentales.
de los ciudadanos. Eso es lo que tiene que dictar la Constitución para que pueda durar 200 años y para que pueda resistir intentos de golpes de Estado, que es lo que ahí no pasó la prueba la Constitución de 40. No, se le dio 2 golpes de Estado, ¿eh? Se lo dio a Entonces, a lo mejor deberíamos volver a la de 1901. Que habría que enmendarla un poquito porque tiene actualizarla. Exacto. Exacto. A mí me parece que sería una gran idea volver a la de 1901. La C1. Es una copia casi de la Constitución americana. Exactamente. Que es excelente, que ha salido maravillosa y que hasta ahora no han podido con ella los comunistas. No ha podido ser penetrada por los comunistas y no porque no lo han intentado. Que eso es un buen... No, están ahí, están dando la batalla todos los días. Están dando la batalla todos los días. Y la otra cosa que me gustaría poner sobre la mesa con este tema es que la ley del embargo habla muy claro de cómo sería la transición. No le toca, disculpen, no, yo sé que es duro esto, pero no le toca a los cubanos hacer esa transición, no nos toca, por lo menos no debemos sentirnos con ese peso de a última hora decidir exactamente qué hay que hacer, ¿no? Hay una vía, por supuesto que vamos a participar los cubanos, que somos el pueblo cubano, que es la nación cubana, pero en la ley del embargo, que hay que decir que está escrita por cubanos, americanos, Lincoln de Avalar, Bob Menéndez y Liana Ros-Lehtinen, ¿cierto? Pues en esa ley se establece que el gobierno de los Estados Unidos, el presidente, debe nombrar a un coordinador para que, como en el 1901, caballeros, porque es que tenemos que ser realistas. Nosotros, ¿cómo pasamos de la guerra con España, de cómo nos libramos de ser una colonia para ser una república? ¿Cómo la ayuda de América? ¿Quién creó las condiciones? ¿Quién creó las condiciones para que naciera la república? Exactamente. Entonces, a mí me parece que tenemos que, sin ningún tipo de complejos, reconocer que necesitamos esa ayuda, que además viene de 200 años de experiencia en democracia y en república. No podemos empezar nosotros a experimentar con el peligro de hacerlo mal, terriblemente mal, ¿no? Tenemos que aferrarnos a lo que ya ha funcionado. Y a mí me parece que en este sentido la ley del embargo es perfecta, porque no solamente define que habría un coordinador americano que va a contar, por supuesto, con nuestros representantes cubanos americanos, que a su vez va a contar con el exilio, que a su vez van a contar con la oposición. Se podría formar una coalición maravillosa para emprender ese camino y liberar a los presos políticos, tener debates en televisión, liberar las propiedades estatales para que la televisión y todo lo que quiera pueda hacer medios de comunicación y liberar los partidos políticos, que pueda haber partidos, campañas, etcétera, y convocar a elecciones libres. Yo pienso que todo eso se puede hacer partiendo de la ley del embargo. Que puedas o no reinstaurar la Constitución del 40, mira, pudiera ser, no lo sé. Habría que preguntarle al pueblo cubano. No me gusta la idea de poner nada y decir esto es lo que toca. Porque aquí no toca nada, aquí toca reconstruir a Cuba, ¿no? Y una pequeña pregunta, siguiendo ese mismo hilo. Entonces, ¿qué crees de los que dicen de que es el hilo constitucional, ¿no? La historia, que cuando se peleaba contra Batista, se peleaba para restituir la Constitución del 40, que no es menos cierto. Se peleaba para restituir la Constitución del 40. Se peleaba para eso. En este momento no. En este momento se pelea por la libertad, por la república, por el derecho a existir, ¿no? Y sobre todo por la separación de poderes, por el derecho a la derecha, que no lo tuvimos contemplado dentro de la Constitución del 40, ¿no? Y específicamente para que no se dicte leyes dentro de la Constitución. Yo pienso que hay que, a la hora de hacer una constituyente, si se hace o si se renueva alguna de las constituciones que ya han existido, necesitamos abogados constitucionalistas. No se puede hacer una constituyente con representantes del pueblo y nos vamos a sentar aquí a decidir lo que queremos, todo lo que queremos meter y no lo que no queremos meter. No me parece que sea inteligente eso. Estamos en una era de la inteligencia artificial, estamos en una era tecnológica maravillosa, en un momento que el conocimiento fluye, ¿no? Entonces deberíamos utilizarlo, me parece. Sí. Aunque yo aseguro que hacer la próxima pregunta, Liu, pero de verdad que me has dejado sin palabras. Yo coincido con todo lo que tú acabas de decir, perfectamente. Y bueno, apunto que pasos de cambio, precisamente, me encanta como dice, en lo aplicable.
porque de lo contrario, pues somos unos fanáticos. Por ejemplo, mira, te voy a dar un punto que los constitucionalistas del 40 defienden mucho, que no, eso ya lo arreglamos, eso lo quitamos. No, usted no ha quitado nada, porque para enmendar la Constitución usted necesita hacer un proceso. Usted no puede ser que usted coja la Constitución ahora y le quite 4 cosas y le ponga 4 cosas. Y el presidente del partido o del exilio, de la transición o lo que sea, pues decidió quitar el artículo de no puedes hacerlo así. Si tú me vas a defender una constitución porque es la ley, y vamos a apegarnos a la ley, bueno, pues apéguese a lo que dice la propia constitución, que lleva un proceso para enmendarse, etcétera, etcétera. O sea, no puedes decirme ahora, yo quito este artículo y no pasa nada, ¿no? La constitución, ya dijimos que tiene varios problemas de que dicta ley, impuestos, no sé cuántas cosas pone que no debe tener, y que además está hecha por comunistas y socialistas. Eso es un hecho. Ahora tiene otro problema. Y es que en aquel momento la gente no emigraba de Cuba. Al contrario, recibíamos emigración. Éramos un país receptor de emigración. Eso es algo que se dice y no se cree, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa constitución no reconoce la doble ciudadanía, no reconoce el derecho de los hijos de cubanos fuera de Cuba, no reconoce. Si tú, y cuántos cubanos, ya no solo fuera de Cuba, dentro de Cuba tienen doble ciudadanía, que tienen ciudadanía española, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos un problema porque la Constitución del 40 les quita el derecho no solamente al voto, sino a la participación política en el país. Nosotros mismos que estamos ahora aquí, los 4 que estamos, que quedaríamos fuera. Sí, totalmente. Quiero decir que yo defendí este punto desde antes de ser ciudadano americano, ¿no? Yo estuve tratando de no hacerme ciudadano americano con ese falso purito patriótico hasta que no me quedé más remedio que tuve que hacérmelo, pero estuve mucho tiempo sin hacerlo precisamente porque yo quería ser cubana nada más, ¿no? Pero eso está mal. Tenemos una sociedad por hoy, la nación cubana tiene el 6% de su población con doble nacionalidad. Estamos hablando de toda la población activa, o sea, toda la fuerza laboral, toda la fuerza política. Y además es la fuerza política que ha vivido en democracia, que ha vivido en república, que sabe de derechos humanos, que tiene que enseñarle a la otra parte cómo se vive en libertad y no tiene que haber ningún tipo de complejo con eso. Si usted se ha pasado 60 años haciendo lo que los comunistas te dicen, ¿por qué no quieres escuchar a tus hermanos que vivimos en libertad y hemos aprendido cómo se hace? Es de sentido común. Buenísimo lugar. Exactamente. Así mismo, como lo has dicho, Liu, estamos plenamente en sintonía y de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo voy a dar otro giro más, totalmente diferente a la pregunta que te acaba de hacer Reinier, porque quisiéramos hablar, por supuesto, de tu canal Juntas y Revueltas, que creo que es algo muy, muy importante. Queremos saber por qué es Juntas y Revueltas. Sabemos que lo haces con Anita, con Ana Olema, y sabemos que cuando Liu y Ana Olema se juntan, ya tú sabes, se forma ahí, ¿no? Pero quisiera que nos explicaras por qué Juntas y Revueltas y por qué este es un canal que no solamente, digo yo, y esa es mi percepción, hace activismo en contra de la dictadura, sino que es un canal también polémico en otro sentido. ¿Por qué seguir esa dinámica, ¿no? De la polémica, no solamente en contra de la dictadura, sino también la polémica entre los mismos activistas, entre los seguidores, etcétera? Háblanos un poquito de eso. Bueno, mira, Juntas y Revueltas nace a partir de que por separado nos era muy complicado hacer un programa, ¿no? Lo habíamos intentado, yo estuve tiempo haciendo Despierta Cuba, Ana también hizo varios shows por su parte. ¿Y qué pasa? Que no habíamos podido concretar. Yo soy mamá, a mí me cuesta mucho trabajo hacer todo lo que lleva esto, que parece fácil, pero realmente no lo lleva muchas horas. Y uno tiene que ser como de todo, ¿no? Tienes que saber de redes sociales, tienes que saber de marketing, tienes que saber de luces, de cámaras, de tecnología, de muchas cosas, ¿no? Entonces es realmente un medio de comunicación que se lleva y una industria que se ha creado alrededor de esto, gracias a Alessandro Taola, por supuesto, que yo siempre lo hice antes de irme a trabajar, por ejemplo, y por supuesto no quedaba con la calidad, no quedaba con el mensaje, no podía dedicarme todo el tiempo a esto porque tenía que trabajar. ¿Qué pasa? Que al llegar Alex
pues él viene de la televisión, viene con otras ideas, y de hecho entra con un programa de farándula, de chisme, de polémica, un programa amarillista por completo, y se va enterando de lo que pasa. Él era demócrata, era obamista, y se va enterando de la situación de que está pasando en Cuba, ¿no? Empieza como a tomar contacto de la situación que está pasando en Cuba y cambia. Cada vez que empieza a hablar de política se le va la gente y se le cae la audiencia hasta que por fin logra que la gente empiece a interesarse. Y ese fue uno de los ganchos que tomó Alex, fue hablar de lo que la gente quería hablar. Y después, entonces, cuando ya tenía todo el mundo prestando la atención, a hablar de lo importante, ¿no? Y nosotros tenemos ese tip. Nos ha costado 4 o 5 años después. Tampoco es que fue muy rápido que lo entendimos, y que además fue romper un prejuicio que uno mismo tenía respecto al dinero, que es otro de los grandes prejuicios que tiene la dictadura. Si tú cobras, a ti no te importa Cuba, a ti te importa el dinero, ¿no? Pero yo tengo que pagar la renta, tengo que pagar la renta, no, yo no puedo vivir de la caridad humana. Y a partir de ahí, hubo un momento, yo quería hacer el show, pero acababa de nacer el niño pequeño y me costaba mucho trabajo, y se me ocurre la idea de decirle a Ana, hagamos algo juntos. Porque así, de esta manera, yo lo pensé, yo dije, cuando tú no puedas, yo puedo, y cuando yo no pueda, pues tú puedes, ¿no? Y así no dejamos, porque la constancia en esto es lo más importante. En este negocio, lo más importante es que tú tú dices, yo siempre puedo los días a las 3 de la tarde, y todos los días a las 3 de la tarde tú sabes. Llueve, relampaguee, se acaba el mundo. Es obligatorio. Y la gente se acostumbra, y la gente viene. ¿Y qué pasa? Al principio empezamos hace un año con 100 personas conectadas. Teníamos 100 personas solamente. ¿Y qué pasa? Que vamos hablando de esto, y un día pues hay una gran polémica, y tampoco puedes vivir de espaldas a eso, que es otra cosa que nos enseñó Ana. Yo quisiera hablar todo el tiempo de los presos políticos, de lo que hay, de los abusos, de esto, pero eso tampoco humanamente lo aguanta nadie. O sea, tú no puedes, y te lo digo por experiencia propia, porque yo casi me muero, y físicamente me enfermé, porque no tenía un balance, porque era dolor continuo, porque yo estaba todo el tiempo pendiente de los abusos. Y pues somos humanos, y nosotros necesitamos un balance. Y decir, yo me voy a divertir también el fin de semana, porque yo necesito relajarme, porque si no me voy a quemar, ¿entiendes? O sea, te fundes, literalmente hablando te fundes. Y tu familia necesita tiempo, y la vida es todo un balance, ¿no? Si tú te inclinas mucho hacia un lado, pues terminas descuidando otras cosas que son importantes, y que a la larga te hacen daño si no las atiendes. Entonces, cometimos muchos errores. Queríamos hacer televisión al principio, nos hacía ilusión hacer televisión, y aquello fue un desastre, hasta que no hicimos pues, un acercamiento, y lo hicimos más con Steve Jobs, y lo hicimos más cercano, sin tanta, digamos, sin juntas, porque al principio hacíamos así, como si estuviéramos juntas en la misma habitación, hacíamos un recuerdo tecnológico, y nos dimos cuenta que no. Y decidimos, mira, la gente está hablando ahora mismo, hay mucha competencia, ¿no? Tú no puedes sentarte ahí y decir lo que tú quieres decir, porque cuánta gente no está diciendo lo mismo, o cuánta gente no habla del mismo tema, no específicamente en tu ángulo a lo mejor, pero están las noticias ahí. Entonces decidimos que, la gente está hablando de la diosa, y empezamos a ver el ángulo político en esos chismes, porque la dictadura ha estado utilizando, o tratando de utilizar a los artistas, a ciertos influencers, para hacer estados de opinión contra opositores, para hacer estados de opinión a favor de los viajes a Cuba, de venir con dinero, a mamá, al abuelito, Entonces encontramos que hacía falta ese trabajo que hacía Alex de machacar a los artistas que pasaban por encima del dolor del pueblo cubano, ¿no? Era muy importante, porque los artistas son líderes sociales, ¿no? Tú metes a nuestros opositores presos, bueno, nosotros vamos a concentrar y a conmover a nuestros artistas.
Y cuando no se conmuevan, porque están indolentes, porque así se cría la dictadura, ¿verdad? Pues entonces no vamos a comprar tu música ni vamos a ir a tus conciertos. Porque al final tú vienes a buscar nuestro dinero. Vete para Cuba y canta en malecón de gratis. Sí, Claro, Si vas claro. a ir a la dictadura, ¿no? Sí. Digo, el tiempo se nos va consumiendo, pero yo creo que no se puede dejar de mencionar el hecho de que tenemos invitada hoy a ti, que eres uno de los 61 nombres que la dictadura ha puesto en esa lista que ha sido el hazmerreír del mundo, porque además ni le han hecho caso, ni el Departamento de Estado, ni la Unión Europea, nadie se ha reído de ellos. Pero tú eres uno de esos nombres, entonces te ha quitado el sueño alguna noche esto. No, para nada. Estar en esa lista de terroristas junto con tanta gente importante dentro del exilio cubano, de la lucha por la libertad, que ellos mismos me coloquen en la historia de Cuba, es para mí un honor gigantesco. Cuando las protestas del 11 de julio, me ponen en la televisión con Rosa María Payá y nos acusan a Rosa y a mí de organizar las protestas en un reportaje de la televisión cubana. Yo, Dios mío, mi vida, o sea, qué emoción. Entonces, mira, uno hace todo lo que hace es porque precisamente yo no puedo dormir si no lo hago. A mí lo que me quita el sueño es José Daniel Ferrer en una celda de castigo. Eso me quita el sueño. Me quita el sueño Luis Manuel Otero Alcántara. Me quita el sueño tantos niños sin comida, sin leche, sin un pedazo de pan. Eso es lo que me quita el sueño y por eso nunca he podido parar en los últimos 15 años de alzar mi voz y poner mi granito de arena. Unas veces más, otras veces menos, depende de cómo la vida me lo haya permitido. Pero nunca he dejado eso porque quiero ver a mi gente libre, quiero ver a mi gente próspera, a mi gente feliz, quiero ver ese abrazo en el malecón de tanta gente, quiero ver, y nosotros necesitamos visualizar ese momento, ¿no? Nosotros necesitamos visualizar a los tiranos yéndose en barcos en balsa, saliendo a como de lugar, volando en sus aviones, llegando a otros países y siendo perseguidos por la prensa, por cubanos en donde quiera. Nosotros tenemos que visualizarnos todos llegando a Cuba y llevando comida, llevando medicinas, llevando esperanza y reconstruyendo ese país. Yo pienso que vamos a lograr lo que somos la generación del cambio, que somos privilegiados, porque hay tanta gente buena que ha muerto en el camino y nosotros vamos a tener la oportunidad, todos nosotros, de rendirles homenaje, ¿no? Yo pienso que les agradezco que me hayan puesto ahí porque voy a estar ya no me pueden quitar de la historia de Cuba. No se pueden quitar. Liu, déjame hacerte, bueno, te tengo varias preguntas, pero sé que estás corta de tiempo, así que voy a ir como dice el dermatólogo, voy a ir al grano. Como hemos estado hablando, recientemente se dieron protestas en Cuba, ¿no? 17, 18, 19 de marzo se estuvieron dando protestas en varias ciudades de todo el país. ¿Cuál sería tu mensaje para el pueblo de Cuba que está en las calles ahora mismo y sobre todo los que tienen, por primera vez, vamos a decir, tienen familiares que los han detenido, que están presos? ¿Cuál es tu mensaje al pueblo de Cuba en este momento que se está viviendo, que están saliendo a las calles, que se están viendo destituciones de altos mandos, como es el caso del exministro de Economía Alejandro Gil o el mismo ex general Leopoldo Cinta Frías? ¿Cuáles serían tus palabras para el pueblo de Cuba en este momento? Bueno, he estado dando el mensaje durante todo el show. Y me parece que han pensado algo de lo que no he hablado. A todos esos cubanos es lo que les he estado diciendo, que vamos a llegar a darlo todo, no a quitarle nada a nadie, que la dictadura nunca ha estado más débil y más desamparada y más perdida que en este momento. No tienen el apoyo de nadie, ni siquiera de sus propios militares. Y lo que le digo a la gente que tiene familiares presos, el 11 de julio nos enseñó algo, y todo lo anterior, pero el 11 de julio específicamente nos enseñó algo, y es que si usted no habla y protesta por su familiar, y usted calla pensando que lo va a ayudar, lo único que va a conseguir es una condena de 20 años. Porque lo vimos, eso lo vimos en el 11 de julio. La gente que protestó salió en 10 meses, salió en 12, 20 meses, pero la gente que los familiares se callaron por temor, porque la seguridad del Estado les dijo, te vamos a ayudar, pues tienen hoy en día 20 años de condena. Entonces, con la dictadura tú no te puedes callar, porque ellos te van a joder de todas formas. Ellos te van a... Entonces ya si estás muriendo, muere con el machete en la mano, de pie, muere gritando por tu gente.
no te mueras, como digo yo, no te me suicides en casa. Si te me vas a suicidar en la plaza, para que lo sientan y el mundo entero lo sepa, ¿no? No hay nada que suicidar, ellos son los que se van a suicidar. Así mismo. Bueno, pues Liu, Mario, tú sabes, ha estado dando un vaticinio y bueno, que sea él quien te pregunte qué opinas tú, ¿no? Sí, en segundos, porque ya sé que se nos acaba el tiempo, pero estamos en perspectiva, como te decía, hay que visualizar, estamos en esa misma onda. Sí, totalmente. Y además lo vimos en Junta de Revuelta, porque a mí me pareció fascinante esa predicción del pastor que dijo que antes del 12 de mayo Cuba iba a ser libre. Y la verdad es que el 17 de marzo empezó ese camino. Yo pienso que estamos a punto de ser libres, que el pueblo cubano en realidad es libre desde el 11 de julio. La liberación nacional, ese día es el día de la liberación nacional y todo esto es un proceso y la dictadura ganando tiempo y amenazando y jugando a la geopolítica, ¿verdad? Pero eso está condenado. O sea, han pasado 4 años y estamos listos para la libertad y ellos están sin salida, ¿no? Nadie les quiere prestar dinero, Rusia está en una guerra. Venezuela está sin petróleo, increíblemente. Los Estados Unidos están en el medio de una elección. Quedan muchos meses para la elección, que para nosotros puede ser poco tiempo, pero para la dictadura y el cubano, sin comida, sin electricidad, sin medicina, hay demasiado tiempo, sin agua, no tienen ni agua potable. Y encima un tornado, encima una granizada, encima un diluvio. O sea, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más? Hay que salir a la calle es el único camino. Y yo me quedé impresionada con ese vaticinio del pastor y no me cabe la menor duda de que aún cuando pase antes o pase después, estamos en ese camino, inevitablemente. O sea, estamos ahí y la verdad es que tiene toda la razón porque somos libres. Hoy por hoy el cubano es libre. Lo único que necesitamos es sacar a los dictadores de Cuba, pero en realidad somos libres ya. Así que para mí está cumplida la predicción. Totalmente, Liu, totalmente. Pues muchísimas gracias, Liu, por haber estado acá con nosotros. Al fin te pudimos tener y bueno, de verdad te deseamos grandes bendiciones para tu canal, Juntas y Revueltas, grandes bendiciones para tus 2 príncipes, muy guapos que son los 2, por cierto, y muchas bendiciones para toda tu vida familiar, tu vida en particular. Y por supuesto que ese sueño que tenemos nosotros en conjunto de libertad para Cuba, pues llegue finalmente lo antes posible. Si puede llegar antes del 12 de mayo, muchísimo mejor. En lo personal, para mí, el único ingrediente que faltaba para yo asegurarme por completo de que el 12 de mayo era una realidad era esta entrevista. Así que ya no falta nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Cubanos en Washington DC es tu casa y déjale saber a Ana que también queremos que esté por acá con nosotros, tú que eres la persona más cercana a ella. Perfecto, y ustedes cuando quieran también están invitados. Ustedes de su casa deberían pasar para allá para promover el show. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Liu.